Bien, vamos a dar inicio y continuar con este video en el cual se mostrará cómo obtener la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y el rango de un determinado número de datos. Primero que nada, vamos a tomar como referencia estos ejemplos. Vamos a tomar el ejemplo 2, el ejemplo 1, el 2 y el 3 y vamos a colocar los datos tal cual se nos muestra aquí. Entonces vamos a Minitab. Vamos a escribir aquí en la primer renglón y primer columna el primer dato, que en este caso es 2, después 4, después 6, luego 7, luego 9, luego 10 y por último 8. Entonces verificamos por último 8. Entonces ya tenemos nuestros datos colocados y vamos a calcular primero en este video lo que es la moda, la media y la mediana. Vamos a ir calculando cada uno de los datos más sencillos de la estadística hasta llegar hasta la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y el rango. Entonces, para poder calcular primero la moda, la media y la mediana, antes que nada vamos a hacer que se muestren estos datos aquí en la pantalla. Vamos a ir a la opción de data, mostrar datos y recordemos que tenemos que seleccionar la casilla o la columna en la que queremos trabajar. En este caso es C1, ya que corresponde a esto que se muestra aquí. Seleccionamos, damos OK y vemos que ya se mostraron. Entonces se mostraron y lo que voy a hacer es darle clic derecho, vamos a copiar y lo vamos a colocar en un documento en Word. Le vamos a poner aquí datos mostrados. Entonces ya tenemos nuestros datos y aquí vamos a ponerle media, moda y mediana. Entonces vamos a ir pegando eso. Vamos entonces a Minitab. Vamos a ir a la parte de estadística. Estadística básica. Mostrar estadística descriptiva. Vamos a ir a esta opción. Le damos clic. De nuevo tenemos que seleccionar C1. Lo seleccionamos. Le damos en la opción de estadística. Vemos que tiene seleccionadas varias cosas. Vamos a deseleccionar todo. Para no perder nada. Bien. Entonces vamos a seleccionar la opción de la media, la mediana, la moda y la N. Entonces vamos a seleccionar esas 4 casillas. Le vamos a dar OK y le damos OK. Entonces aquí nos muestra nuestra N es el total de datos. Tenemos 7 datos. La media de esos datos es 6.57. La mediana es 7 y no tiene moda. Y pues obviamente la moda es 0, no existe. Copiamos y pegamos aquí en la parte de abajo. Entonces ya tenemos los datos, tenemos la media, moda y mediana. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta. Entonces calculamos esas variables. Vamos a ir aquí de nuevo a Minitab. Vamos a seleccionar la opción de estadística. Vamos a ir a donde dice tablas. Y aquí donde dice tablas vamos a seleccionar estadística descriptiva. Entonces de nuevo nos aparece esta ventana y en esta ventana de nuevo seleccionamos lo que es C1. Lo seleccionamos, le damos OK. Bueno, aquí me faltó algo. Voy a borrarlo. Le doy clic derecho, lo borro. Entonces de nuevo, estadística, tablas de estadística descriptiva. Le voy a dar aquí donde dice variables categóricas. Le doy clic. Me aparece aquí el conteo, que es la frecuencia relativa. Y la frecuencia absoluta es esta que dice porcentajes en la columna. Entonces ya tengo que tener seleccionadas esas dos partes. Ahora le doy OK y ahora sí, tengo mi frecuencia relativa y mi frecuencia absoluta. Aquí como mi frecuencia relativa en todos los casos es 1, pues el porcentaje se dividió y al final me da el 100%. Entonces es bien importante recordar eso.
Damos clic derecho, copio, pego y ya tengo mi frecuencia relativa y absoluta. Ahora vamos así con lo importante del video, que es la varianza, desviación estándar, el coeficiente de variación y el rango. Entonces ahí lo tenemos, todos estos datos. Vamos a Minitab, selecciono la opción estadística, estadística básica, mostrar estadística descriptiva y me aseguro que esté seleccionado aquí la columna que voy a utilizar. Puedo tener muchas columnas, pero solamente puedo trabajar en una o en varias según sea mi caso. Entonces le doy le doy aquí en estadística, quito las que tengo seleccionadas de la moda, la media y la mediana. La n la puedo dejar, no hay problema. Y vamos a ver, vamos a escoger la varianza, desviación estándar, coeficiente de variación y el rango. Entonces ahí tengo ya todo lo que el problema me está pidiendo. Le doy en OK, le doy OK y aquí me aparece. Me aparece que de la columna C1 mi total de datos es 7, mi desviación estándar es 2.82, mi varianza es 7.95, mi coeficiente de variación es de 42.91% y mi rango es de 8. Entonces copio y esto lo pego aquí en el Word. Entonces ya con esto tengo los datos, tengo la moda, la media, la mediana, tengo la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, la varianza, desviación estándar, coeficiente de variación y el rango. Entonces ya con eso tengo completado mi ejemplo, el cual era o tenía como propósito que se comprendiera estos conceptos o se aplicaran estos conceptos de la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y el rango. Entonces ya para continuar con la serie de ejemplos o para poder practicar, dejo aquí estos dos ejemplos, el ejemplo 2 y el 3, para que se pueda practicar en base al que acabamos de realizar. Igual se nos pide calcular la varianza, la desviación estándar, el rango, coeficiente de variación de los datos 1, 3, 5, 7, 4, 5, 6, 7, 9, 2 y 9. Y en el ejemplo 3, calcular la varianza, la desviación estándar, rango y coeficiente de variación de los siguientes datos: 10, 12, 13, 16, 9, 8, 12, 8, 6 y 16. Entonces con eso se puede practicar, y continuar con esta metodología de cómo calcular la varianza, el coeficiente de desviación estándar y el rango en Minitab. Entonces si el video les gustó, favor de comentar, compartir, like y suscribirse y nos vemos en el siguiente video.